Bueno, Dios les bendiga a todos, mis amados. Saludos. Saludos a todos mis amados en esta hora del Señor. Dios bendiga a los que se van a conectar en esta hora. Como habíamos anunciado, íbamos a traer una enseñanza sobre el don de lenguas y lo que pensaba Gigi Ávila al respecto en el orden del mismo. Y he decidido, amado hermano, hacer este video para aportar algo a la causa, ya que hay muchos comentarios, hay muchas cosas, amado hermanos, que verdaderamente nosotros como iglesia debemos de aprender. Hoy estamos a martes 31 de diciembre. Martes 31 de diciembre, por eso hice el video a esta hora. Por la noche pues voy a estar compartiendo con la familia. Martes 31, son las 6:10 de la mañana, de la tarde, aquí en el estado de Kentucky. Y afuera está 39 de frío, está nublado. Y hoy se acaba el año, el 2019 se acaba. Y si Dios nos permite llegar al 2020, yo sé que va a ser un año de mucha bendición para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y queremos hablar, amados, sobre este tema, sobre las lenguas, ya que hay muchas interrogantes, amados. Y vamos a comenzar, así que comparte el video con alguien, compártelo en su página. Si usted es administrador de grupos, compártalo en varios grupos. Yo sé que nos vamos a gozar poderosamente con este estudio que tenemos en esta hora. Y vamos a usar el verso como plataforma. El verso 28 del capítulo 12. Verso 28 del capítulo 12 dice la escritura: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, después profetas, lo tercero maestros, luego poderes milagrosos, después dones de sanidades, ayudas, dotes de gobierno y diversos géneros de lengua. Amado hermano. Entonces, amado hermano, dice la escritura que uno de esos dones es diversos géneros de lengua. Dice la escritura. El último de los dones es diversos géneros de lengua. O sea que hay diversos géneros de lengua. Entonces, cuando hablamos del término lengua, amado hermano, hablamos del término de un término en griego que significa glosa. Un término griego que significa glosa. Glosa es un término que podemos hablar, amado, y poder explicar que cuando hablamos de glosa, hablamos de lenguas, de géneros, de lo que es, como dice la escritura, de idiomas. Eso es una glosa. Una glosa es una lengua, es un idioma. Y nosotros tenemos que entender, amado hermano, lo que dice la escritura. Hay algo bien interesante que dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Dice la escritura: si yo hablara lenguas humanas y lenguas angélicas. Lenguas humanas y lenguas angélicas. Entonces aquí hay algo interesante. Ya el apóstol Pablo está tocando dos diferentes lenguas. Las lenguas humanas y las lenguas angélicas. Dice la escritura: si yo hablara lenguas humanas y angélicas. O sea, que el apóstol Pablo, él dice que se puede hablar en lenguas humanas y en lenguas angélicas. Ahora, hay que
saber distinguir lo que es una lengua humana y una lengua que es angelical. Entonces, para hablar un poco, un trasfondo, amados, tenemos que entender una cosa. Tenemos que entender una cosa, amado. Que las lenguas como tal, dice la Escritura que es una señal para los incrédulos. Las lenguas, amado hermano, en nada edifican al que las escucha si no hay un intérprete. Quien habla lengua se edifica a sí mismo. Pero hay que saber separar lo que es una lengua humana y una lengua angelical. Ahora, dice la Escritura que las lenguas son señal para los incrédulos. ¿Dónde encontramos eso? En Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14. Dice la Escritura en el verso 22. En el verso 22 dice: así que las lenguas son por señal. Las lenguas son por señal. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Hay que partir de esa premisa. Las lenguas son por señal a los incrédulos. No para nosotros. Para nosotros no son las lenguas. Para nosotros lo que nos interesa y lo que podemos entender es la profecía. La profecía es una señal para nosotros. Cuando hablamos el término de profecía en 1 de Corintios, no estamos hablando de estar profetizando bien, estamos hablando de hablar el mensaje. O sea, lo que tú hablas, lo que tú predicas, lo que tú enseñas, esa es la verdadera profecía. Lo que tú enseñas, lo que tú hablas, lo que tú predicas. Porque cuando tú enseñas, el que escucha se edifica. Ahora, pero si yo estoy aquí hablando lenguas y lenguas y lenguas y lenguas, tú no me vas a entender. No me vas a entender, amado hermano, porque tú no conoces lo que yo estoy hablando. Entonces, eso a ti no te va a edificar en nada. Entonces, hay que entender, amado hermano, estas premisas. Que las lenguas son señal para los incrédulos. Y la profecía es una señal para nosotros de entendimiento. Entonces, ahora, dice la Escritura, amado hermano, que esa señal, amado hermano, cuando fue injertada, amado hermano, dice la Escritura, que esa profecía se cumplió. ¿Dónde se cumplió esa profecía? Vamos a ver dónde se cumplió esa profecía. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 5. Vamos a buscar allá. Hechos capítulo 2, verso 5. Vamos a buscar aquí, por favor. Hechos capítulo 2, verso 5 al 6. Dice la Escritura: había en Jerusalén judíos que allí residían, varones piadosos procedientes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, se juntó la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Quiere decir, amado hermano, que lo que cayó en el día de Pentecostés, esas lenguas, amado hermano, eran idiomas. Lo dice la Escritura. Era un cumplimiento. El apóstol Pablo dice que las lenguas eran por señal a los incrédulos. Y esa señal se cumple en el día de Pentecostés. ¿Por qué se cumple en el día de Pentecostés? Por la sencilla razón, amado hermano, que en aquel tiempo, hablando históricamente, en aquel tiempo Jerusalén era el centro de atracción de aquel entonces. Jerusalén era como un Wall Street o un Times Square o un lugar como lo hay en California, como Hollywood. O sea, era un lugar de mucho tráfico de personas. Y Jerusalén era el lugar donde la gente iba allí a adorar a Dios. Entonces dice Pablo que las lenguas son señal para los incrédulos. Entonces, cuando cae el día de Pentecostés, todos comenzaron a hablar en lenguas, amado hermano, y los incrédulos,
había muchos incrédulos, dicen que no, que ellos entendían lo que los apóstoles hablaban. Entonces dice la escritura. Ahora, yo quiero leer, amado hermano, esta Biblia. Quiero leer esta Biblia. Esta Biblia que está aquí se llama Biblia de Estudio GPS. La recomiendo 100%. Biblia de Estudio GPS. Y esta Biblia es la traducción del lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual. Yo voy a leer el capítulo 2 de los Hechos, para que usted vea, amado hermano, qué clase de lengua fue la que recibieron los apóstoles. Vamos a ver lo que nos dice la escritura. Hechos capítulo 2. Dice, verso 1 en adelante. En el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Dónde fue? En el día de Pentecostés. Escúcheme bien. En el día de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecían el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba entre cada uno de ellos. Y fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Mire qué interesante, amado hermano. Comenzaron a hablar en otros idiomas. La Reina Valera dice, comenzaron a hablar en lenguas. Aquí dice, comenzaron a hablar en otros idiomas. Y quiere decirle, amado hermano, que la palabra lengua viene del griego glosa, que significa idioma. Eso es lo que significa idioma. Quiere decir que los apóstoles comenzaron a hablar en otros idiomas. Dice la escritura. Dice la escritura. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu le indicaba. Mire qué interesante, amado hermano. Estas lenguas, estos idiomas, ellos no lo aprendieron cogiendo un curso online, cogiendo un curso de una escuela. Eran unas lenguas, eran unos idiomas que el Espíritu Santo le indicaba. O sea, que proviene del Espíritu, amado hermano. ¡Qué poderosa enseñanza! Entonces, tenemos que recordar, amado hermano, que los apóstoles eran hombres que no tenían letra. Podemos sacar a Mateo, en el sentido que Mateo era un publicano. Mateo era un hombre que trabajaba, por decirlo así, con el IRS. Era un publicano, un recaudador de impuestos que posiblemente conocía letra. Podemos sacar al apóstol Pablo, porque Pablo era un hombre letrado. Pablo era un políglota. Pablo era un hombre que conocía mucha letra. Pablo era un hombre estudiado, pero Pablo no era parte de los 12. O sea, Pablo no participó de esta bendición. Pablo fue más luego, más posterior. Pedro, Juan y todos eran hombres del vulgo. Eran hombres galileos. Todos eran galileos, amado hermano, que eran hombres que no eran muy letrados. Pero aquí dice la escritura que cuando cae el poder de Dios, cuando cae el Espíritu Santo, ellos comienzan a hablar en otros idiomas. Y no solamente eso, amado hermano, cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Mire qué interesante. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban en Jerusalén? ¿Quiénes eran los que estaban en Jerusalén? Porque lo que pasó en Jerusalén, amado, fue algo poderoso. Jerusalén, como bien dije anteriormente, era un lugar transitable de muchas personas, de muchos prosélitos. ¿Y qué son prosélitos? Un prosélito es una persona que venía de una región con una religión y se convertía a otra religión. Eran prosélitos. Y todos venían a adorar a Jerusalén. Y dice la escritura, amado hermano, en el verso 5, en aquel tiempo muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén y habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón
y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros: pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? Mira cómo decían: ¿acaso estos no son galileos los que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media, Elam. Otros vivimos en Mesopotamia. En Mesopotamia se hablaba la lengua caldea. Y posteriormente la lengua aramea, babilónica. De Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia y Egipto, y las regiones de Libia cercanas a pueblo de Cirene, y muchos han venido de Roma, y otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Y esa es, amado hermano, el cumplimiento de la profecía que se había hablado, que las lenguas son señal para el incrédulo, amado hermano. Y todos los que estaban allí entendían en su propia lengua lo que los apóstoles estaban hablando. Mira qué interesante, amado hermano, que lo que hablaron los apóstoles eran diferentes idiomas, transmitiendo el evangelio a los gentiles. ¿Por qué, amado hermano? Porque el evangelio se tenía que hablar entre los gentiles. Recordemos lo que Jesús dijo antes de subir al cielo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y predicad el evangelio por todo el mundo. Prediquen el evangelio a toda nación y a toda criatura. Entonces, cuando cae el Pentecostés y son llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas y comienzan a ellos a entender lo que los apóstoles le están hablando. Así que, amados hermanos, recordemos que las lenguas del capítulo 2 del libro de los Hechos eran idiomas. Ahora, partiendo de esa premisa de que las lenguas eran idiomas, ahora hay que ver, amado hermano, qué lenguas es las que el apóstol Pablo, cuando habla en 1 Corintios 14, vamos a ver qué tipo de lenguas eran esas, porque aquí hay algo que hay que entender. Las lenguas que Pablo habla en 1 Corintios 14, posiblemente, amado hermano, sean lenguas angelicales. Ahora, ¿por qué yo me baso a que posiblemente sean lenguas angelicales y no sean idiomas como lo que pasó en el libro de los Hechos? Por la sencilla razón, amado hermano, que el apóstol Pablo dice en su carta, en 1 Corintios 14, él dice, en el verso 2, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Pablo dice: el que habla en lengua no habla a los hombres, sino habla, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en espíritu habla misterio. Quiere decir, amado hermano, que el apóstol Pablo nos está enseñando que las lenguas que el apóstol Pablo estaba corrigiendo, porque había un desorden en la iglesia corintiana, no eran idiomas como tal humanos, porque las lenguas o los idiomas humanos que se hablaron en el día de Pentecostés eran lenguajes para los incrédulos. Los incrédulos lo entendían. El de Mesopotamia entendía lo que hablaban los apóstoles. Los de África entendían lo que hablaban los apóstoles. Los de la religión de Asia Menor entendían lo que hablaban los apóstoles, por la sencilla razón que las lenguas que se manifestaron en Hechos capítulo 2 eran lenguas humanas.
O sea, eran lenguas, eran idiomas, amados hermanos, lenguas humanas. Ahora, estas lenguas que el apóstol Pablo estaba corrigiendo, porque había un desorden en la iglesia corintiana, eran lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque Pablo dice que porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. O sea, hay una diferencia. Hay una diferencia. Y si vamos al capítulo 13, amado hermano, verso 1 dice: si yo hablaras en lenguas humanas y angélicas, ahí lo separa. Hay dos tipos de lengua. Y si vamos a 1 de Corintios capítulo 12, verso 28, dice que entre los dones hay diversos géneros de lengua. Ahora bien, amado, partiendo de ahí, entendemos que en Hechos capítulo 2, las lenguas eran idiomas. Ahora, las lenguas de los corintios eran angelicales, pues no hablan a los hombres, sino a Dios. Eso es lo que tenemos, amado, que diferenciar. ¿Qué es lo que actualmente se habla en la iglesia? Yo creo que en la iglesia hay personas que hablan misterios con Dios. ¿Por qué hablan misterios con Dios? Mire lo que dice la Escritura. La Escritura dice, amado hermano: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lengua y entra indoctos e incrédulos, no dirán que estáis locos. ¿Por qué dirán que estáis locos? Porque nadie entiende. O sea, nadie entiende, amado hermano. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere enseñar, que nadie entiende cuando se habla en lengua en el capítulo 14 de 2 de Corintios, porque no son lenguas, no son idiomas para que otros entiendan. O sea, son misterios con Dios. Y la palabra enseña que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica, amado hermano. Entonces, cuando hablamos de estos temas, nosotros como iglesia tenemos que entender que en la iglesia debe de haber un orden. Yo tengo aquí, amado hermano, este libro. Este libro que está aquí se llama Gigi Ávila, Dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Entonces, como hay muchas personas que no entienden muchas veces los dones espirituales y son pentecostales, piensan que hablar en lengua, amado hermano, es un relajo. Y nosotros como hombres de Dios no podemos permitir que venga cualquier persona, amado hermano, y venga a hacer show y espectáculo. O sea, las lenguas no son para hacer show ni espectáculo. Nosotros tenemos que educarnos en la palabra de Dios. Entonces, mucha gente dice que Gigi Ávila era un desordenado, que Gigi Ávila era una persona que estaba mal. Y tantas cosas hablan de Gigi Ávila. Entonces, yo voy a poner aquí un video. Y ahora que esto se pone bueno, yo voy a poner aquí un video de nuestro hermano Gigi, que ha corrido por todo el mundo. Comparta el video, amado hermano. Un video de Gigi Ávila que ha bendecido a millones de personas. Yo voy a sacar el teléfono, amado hermano, ¿verdad? Con todo respeto, voy a sacarlo. Voy a cambiar la cámara para poner un video aquí en mi computadora para que ustedes vean este video, por favor. Ve este video, amado hermano. Ve este video. Dice Gigi Ávila hablando en lengua. Voy a subir el video.
Aquí estamos viendo el video de Gigi Ávila, donde Gigi Ávila está hablando en lengua. Mientras habla lengua el varón, comienza a manifestarse el Espíritu de Dios. Todo el mundo en el fuego, todo el mundo danzando. Una experiencia fenomenal del Espíritu Santo que tiene nuestro hermano Gigi. Observen, amado hermano. Observen ese video. Poderoso Dios. Observen. Ahora entra en gemidos del Espíritu. Ahora entra en gemidos del Espíritu. Como dice la Escritura. Comienza a hablar en lengua y ahora termina en gemidos del Espíritu. Observen, amado hermano, observen. Está todo el estadio lleno de poder de Dios. Todo el estadio lleno de presencia. Ahí no hay tiempo para el chisme. No hay tiempo para la contienda. No hay tiempo, amado hermano, para dobles pensamientos. Todo el mundo en un solo espíritu. Adorando a Dios. Adorando a Dios. Señales, prodigios, milagros cayendo en todo el estadio. Observen, amado hermano. Observen, amado hermano. Una cosa impactante. Una cosa poderosa. Humillación total. Yo siento a Dios aquí, amado hermano. Siento el poder de Dios aquí. Una cosa impresionante. Humillación, gemidos, lágrimas. El Espíritu dice, Abba Padre. Abba Padre, dice la Escritura. Vemos, amado hermano, una cosa asombrosa. Ahora, déjame poner aquí la cámara, por favor, que yo quiero hablar algo aquí, algo seriamente. Quiero hablar algo seriamente porque nosotros, usted acaba de ver, amado, yo estoy aquí sintiendo una gloria poderosa de Dios. Una gloria poderosa del Señor estoy sintiendo aquí ahora mismo, amado hermano. Lo que usted acabó de ver ahí es el hermano Gigi Ávila, un varón de Dios con testimonio. Ahora, muchos, cuando ven ese video, desprestigian el ministerio de Gigi Ávila por desordenado. Por desordenado, amado hermano. Y dicen, Gigi fue un desordenado, eso es un desorden. Mira, amado hermano, no hablemos sin saber las cosas. Yo he visto más de 100 y pico de videos de Gigi Ávila en estos años.
Y Gigi Ávila no hacía eso. No hacía eso en todas las campañas. En ese momento fue un momento especial. Fue un momento especial de gloria que él sintió por el Espíritu. Amado hermano, que el pueblo sintiera lo que es el poder de Dios. En las campañas de Gigi Ávila, él no hacía eso todos los días. Él no hacía eso cada rato. Eso lo hacía, amado hermano, de vez en cuando sentía hacerlo. ¿Por qué? Porque Gigi Ávila siempre fue un predicador de orden. Gigi Ávila siempre fue un predicador de orden. Y si tú ves los mensajes de Gigi siempre predicaba la palabra. Es más, Gigi predicaba tan sencillo que él ni gritaba como hacemos nosotros, que somos unos gritones. Él ni gritaba, él ni corría. Él predicaba un mensaje tan sencillo, evangelístico, que la gente entendía. Gigi Ávila no usaba mucha teología tampoco en los mensajes. ¿Por qué? Porque era un mensaje para las almas. Y él sabía promoverse en el evangelismo. Eso lo hacía este hombre, amado hermano. Y los mensajes que predicaba eran mensajes doctrinales afuera. El infierno, el anticristo, Babilonia, el cielo, el infierno, Sodoma, Gomorra, el falso profeta. Todos esos mensajes que nosotros pensamos que se deben de predicar dentro de la iglesia, él las predicaba afuera. ¿Por qué? Porque él tenía que decirle la verdad a la gente, amado hermano. A la gente. Entonces, amado hermano, lo que yo quiero enseñarte en esta hora es que Gigi Ávila era un hombre era un hombre de orden. Ahora, la gente juzga ese video y piensa que Gigi Ávila siempre hacía eso. No, amados hermanos, Gigi no hacía eso en todos sus mensajes. Gigi predicaba. Yo tengo este libro aquí. Este libro que yo tengo aquí es un libro que todo el mundo debe de tener. Este libro se llama Gigi Ávila, los dones del Espíritu. Entonces, la gente juzga ese video sin leer este libro. Si tú no has leído este libro, usted tiene que callarse la boca con todo el respeto que usted se merece. Seas cristiano, seas bautista, sea lo que te dé la gana. Si usted no ha tenido este libro en sus manos y no lo has leído, usted no puede juzgar ese video diciendo que Gigi es un desordenado. Porque para eso están estos libros, para que usted se instruya. Pero claro, la iglesia de hoy no lee. La iglesia de Noel no lee. Pero sí puede estar envuelto en toda porquería muchas horas. Yo quiero leer la página 31, que la tengo aquí marcadita y la subrayé. Yo quiero leer la página 31 del libro de Gigi Ávila. Y yo quiero que usted escuche, amado hermano, cómo Gigi Ávila era celoso con el don de lengua. Y cómo Gigi Ávila, amado hermano, explica en este libro que aún para hablar lengua hay que tener un orden. Si usted es un buen oidor, usted va a escuchar lo que yo voy a leer aquí. Dice así: libro Gigi Ávila, dones del Espíritu. Página 31. Dice así. Oye bien. Dice aquí: eso es en los periodos de oración. Pero en el culto el asunto varía. ¿Qué hacemos entonces cuando a las lenguas? Mira lo que dice la Biblia. Escribe Gigi: si alguno habla en lengua, que sean 2 o 3 por turno, y que uno interprete. Pero si no hay quien interprete, cállese la boca en la iglesia, pero háblela consigo mismo y con Dios. Escuche. Y esto hay que enseñarlo con mucho cuidado. Porque si usted está en el culto y desciende el Espíritu Santo sobre usted y siente el impulso de hablar en lengua, no le impida. Háblelas consigo mismo y con Dios. Y al mismo tiempo, con sus oídos abiertos, oyendo lo que se está hablando en el culto. En otras palabras, si usted está en una campaña y se está predicando y usted siente hablar la lengua, háblela. Pablo dice: no impidas en hablar lengua,
pero hágase todo en orden. Háblela. Pero háblelas para usted mismo. Para usted y para Dios, pero escuche la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Gigi Ávila aquí. Eso es orden, amado hermano. Quiero seguir la lectura. Dice, usted se edifica en toda esa actividad, pues el Espíritu, pues es del Espíritu. El Espíritu es ordenado y Él sabe lo que hace. Esta enseñanza es para que usted sepa que no debe comenzar a hablar las lenguas a todo volumen mientras se enseña, porque de lo contrario va a interrumpir la enseñanza. Mira que dice Gigi Ávila: usted no debe hablar en lenguas a voz alta, si no va a interrumpir al pastor. O sea, usted no puede estar hablando en lenguas a todo volumen cuando se está predicando la palabra. Porque Dios no tiene dos bocas. O sea, Dios no puede hablar, Dios no puede estar hablando a través de la palabra y usted la ve hablando en lengua. O sea, usted está interrumpiendo el mensaje. Y eso es lo que Gigi Ávila está enseñando en este libro. Y es un libro que está bueno. Dice, porque de lo contrario va a interrumpir la enseñanza. Oye bien, si no se doctrina así, puede darse el caso que en medio mensaje o en medio de la enseñanza de la palabra, algunos hermanos interrumpan y así no puede haber edificación. Ahora, si hay alguien que trae la interpretación, entonces la iglesia será edificada. Muy bien por Gigi Ávila, amado hermano. Muy bien. Gigi lo reconoce. Gigi lo reconoce. Gigi dice, si se habla mucho en lengua en una iglesia, nadie es edificado. Ahora, pero si hay alguien con intérprete que puede interpretar esas lenguas angelicales, amado hermano, entonces la iglesia será edificada. Eso lo dice aquí, amado hermano. Gigi Ávila habla estas cosas. Entonces, juzgan al siervo Gigi, que ya murió, por un video donde él se manifestó en el espíritu hablando lengua, que la unción cayó por todo el estadio, y por ese solo video dicen los calvinistas que Gigi era un demonio, que Gigi estaba loco y que Gigi era un desordenado. Mira, amado hermano, son personas que no entienden, son personas que no leen. Usted no debe juzgar algo, amado, si usted no lee, si usted no investiga las cosas. O sea, Gigi Ávila era un hombre de orden y aquí él lo expresa en este libro. Pero quiero seguir leyendo. Cuando sienta ese impulso, háblelas callado. Haga las cosas con el entendimiento de Dios y en el orden de Dios. Y el orden de Dios durante la enseñanza y el mensaje es que usted las hable consigo mismo y con tal sabiduría que usted oiga también lo que se está hablando. Pablo dice claro que en el culto, cuando se reúne la iglesia para hablar, enseñar y traer mensajes de la palabra de Dios, si hay lenguas, háblelas uno primero y alguien interprete, porque ahí Dios le va a hablar a la iglesia. Ahora, en el momento del culto en que estamos enseñando, y Pablo está hablando de un culto de enseñanza, porque él dice, no voy a enseñar en lengua, enseño con entendimiento. En ese culto puede haber un momento en que haya oportunidad que se hable en lengua y otro en que alguien traiga un testimonio y que alguno comparta lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Cada cual en orden de cómo, cada cual en el orden de modo que todo el mundo oiga y se edifique. Hay que escuchar con atención, pues a menudo en el momento de hablar la palabra hay hermanos que hacen otras cosas, hablan entre sí o se distraen en otros menesteres, y eso es una grave falta de respeto a Dios, pues Dios demanda atención a su palabra, amado hermano. Mire qué interesante el libro. Dice, no se le debe permitir a nadie hablar
mientras se está llevando a cabo el culto. Tiene que haber disciplina. Esto es cuestión de vida o muerte. Nadie puede cometer este descuido, pues una falta de esta puede costarle la salvación a alguien que es interrumpido en el momento de la decisión. Quiere decir que en cuanto al culto, las lenguas pueden tener su manifestación para edificar la iglesia. Pero en el periodo de oración, hable las lenguas como sientas hablarlas, como más se goce. Goces en el Señor. Que quede claro que durante la predicación y la enseñanza, las lenguas se hablan para sí sin haber interrupción, a menos que sean lenguas con interpretación, donde va a haber edificación a la iglesia con entendimiento en el orden de Dios. Dios no quiere es que escandalicemos, el que quiere es que nos llenemos y nos edifiquemos y que todo se haga a su orden, sea glorificado el Señor. Qué poderosa palabra nos trae este libro del hermano Gigi Ávila. Para parafrasear, para ir terminando este video, amado hermano, nos dice el siervo de Dios Gigi Ávila que usted puede hablar en lenguas para usted mismo si está en un culto escuchando un mensaje. Usted no puede interrumpir ese culto por usted estar hablando en lengua. Usted no puede interrumpir. Si sienta a Dios, háblelas para usted mismo. Ahora, en un culto de oración, si usted sienta a hablar lengua y cae el poder de Dios, hable las lenguas. Porque en un culto de oración usted está hablando misterios con Dios. Y yo he estado en cultos, amados hermanos, donde hay varios hermanos hablando en lengua, pero están hablando en lengua para ellos mismos, amados hermanos. Ellos mismos se edifican y lloran y gritan y gimen, amados, y se vuelve el culto una forma sobrenatural. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero por nada del mundo alguien puede interrumpir un mensaje que esté trayendo algún vaso por estar hablando en lengua. Eso es lo que dice la palabra de Dios, amado hermano. ¿Dónde lo dice? Dice la escritura, 1 Corintios 14, 23. Dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estoy loco? Amado hermano, aquí cabe un orden. Hay que ver un orden, amado. Y sigue diciendo el libro, para ir terminando. Es decir, que no se puede impedir a nadie que las hable. O sea, usted no puede impedir que nadie hable lengua. Eso, Pablo dice, no impidáis hablar lengua, pero hágase todo en orden y con decencia. Es decir, que no se puede impedir a nadie que las hable. Si está en alto volumen durante el culto, se le puede decir que baje la voz, pero que la siga hablando consigo mismo y continúe escuchando el mensaje también. Yo no puedo impedirlo, ni nadie. Hágase todo decentemente y por orden. Mira un corto testimonio del hermano Gigi Ávila, que está aquí en la página 33. Página 33. Dice: en una ocasión en que yo estaba predicando en cierta iglesia, llegó el momento de hacer el llamado y justo en ese momento se levantó un grupo de hermanos y comenzaron a hablar en lenguas a voz en cuello, de tal forma que impidieron el llamado a los pecadores que habían allí. En ese momento era para hablar consigo mismo, intercediendo por ellos precisamente para que se desataran las ligaduras del diablo y estos vinieran al Señor. Hermanos, hay que ser muy cuidadosos con esto. Nunca deben ser las lenguas para interrupción, sino que en todo momento deben ser para edificación. Dice este poderoso libro, amados hermanos. Tienen que conseguir este libro. Por Amazon está. Hay un montón. En una ocasión, Gigi Ávila iba a orar por los enfermos. Pero se levantaron unos hermanitos a hablar lengua en voz alta
y se formó un escándalo allí. Gigi enseña que en ese momento es cuando usted tiene que interceder. Y si puede interceder en lengua, hágalo. Pero hay un orden. Y ese es el orden, amado hermano, que habla el apóstol Pablo. Pablo dice, hágase todo decentemente en orden. Y eso es, amado hermano, lo que yo trato de enseñar con muchos predicadores cuando salen por Facebook Live. Con muchos predicadores cuando salen por Facebook Live, amado hermano, claro, de que tú estés predicando por Facebook Live y de momento tú sientas a Dios y comienzas a hablar lengua, ok, eso es bueno. Nadie dice lo contrario. Usted puede hablar lengua en ese momento que usted sienta a Dios. Usted habló lengua. Yo he hablado lenguas, amado hermano. Yo hablo lengua hasta durmiendo. Alaba. Yo soy pentecostal 100%, amado hermano. 100% pentecostal. Creo en las lenguas, creo en los dones, creo en el infierno. Yo soy un pentecostal fundamentalista. Yo creo en la doctrina. Pero he aprendido, como lo aprendió nuestro hermano Gigi, que hay que ver un orden. Si yo lo estoy predicando a ustedes aquí en este Facebook Live y yo gasto más de 30 minutos hablando más lenguas de lo que predico, entonces no sirve, amado. Eso es lo que yo quiero que usted entienda y que entienda los predicadores jóvenes que están creciendo, que llevan 1 año, que llevan 2 años, que llevan hasta 3 años predicando, amado. Y hablan más lengua de los que predican. Hablan más lenguas de los que predican, amado. Y no es así, se ve mal. Se ve mal. Porque no estás trayendo enseñanzas. Estás trayendo... A lo mejor estás en esa bendición, pero tienes que tener dominio propio. O sea, tú tienes que pedirle a Dios que el Espíritu Santo te ayude a tú manifestarte cuando tienes que manifestarte. Si estás predicando, tú tienes que entender que tus lenguas no edifican a nadie. Entiéndelo, predicador que me está escuchando. Tus lenguas no me edifican a mí. Si yo hablo lengua aquí, a ti no te edifica para nada. De que se te paran los pelos, sí, se te pueden parar los pelos, pero tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Ahora, si yo predico un mensaje trazado, como dice Pablo, preséntate como buen hombre aprobado, que traza bien las escrituras, entonces yo me voy a edificar. Tú te vas a edificar porque tú estás escuchando lo que yo estoy hablando. Entonces cuando tú buscas los videos de Gigi Ávila en la cadena del milagro, cuando Gigi Ávila estaba en su escritorio, yo no sé si ustedes se recuerdan, amado, pero yo era súper fanático de los mensajes de Gigi Ávila cuando salía a las 12 de la tarde, allá en la cadena del milagro en Camuy, en su escritorio. Cuando salía Gigi Ávila a las 12, yo siempre iba a ver eso. Siempre iba a ver a Gigi. Gigi estaba con su Biblia y yo sacaba la mía. Y él traía un mensaje. Sí, Gigi Ávila hablaba sus lenguas, pero Gigi Ávila sacaba 1 hora de predicación y se hablaba unas 5 o 6 lenguas, las hablaba. Pero Gigi Ávila predicaba y la gente se convertía en ese momento. La gente llamaba, ofrendaba, se convertían, pero el mensaje se entendía. Para aquel tiempo no había no había Facebook, no había redes sociales, pero Gigi utilizaba las redes del momento. Las redes del momento eran los satélites que él tenía. Tenía 3 satélites. 3 satélites donde lo veían a nivel mundial. O sea, Gigi Ávila estaba en Puerto Rico predicando en Camuy y lo veían en Japón y en Canadá, por allá, hasta donde llegara ese satélite. Entonces Gigi predicaba la palabra. Hoy día no se hace así. Hoy día, amado hermano, hay ciertos pentecostales, amado hermano, que no edifican. No edifican, amado hermano. Entonces, si usted va a salir en cámara, usted tiene que edificar con la palabra. Que lo que usted esté hablando, yo lo entienda. Tú puedes hablar 500 lenguas en 1 minuto. Y eso no vale de nada. A la enseñanza, si usted no habla con entendimiento. Porque las lenguas son para ti. Pablo lo dice en su palabra. El que habla lengua extraña,
se edifica el mismo. El oyente no se edifica. Pablo dice, yo hablo más lengua que todos ustedes. Dice Pablo, yo doy gracias a Dios porque hablo en lengua que todos ustedes. Pero el que profetiza, el que enseña, es mayor que el que habla en lengua. Eso está en la palabra, amado. Y Pablo dice, yo prefiero hablar muchas palabras con entendimiento que hablar en lengua, porque las lenguas son para mí. Y Pablo dice, si alguien habla en lengua extraña, pida a Dios la interpretación. En una ocasión, amado, yo estaba en una iglesia. Quiero contarte este testimonio. Aquella iglesia estaba en orden. Yo estaba en una iglesia y comenzó una hermana a hablar lengua. Yo estaba predicando. Yo estaba predicando ese día. Y salió una hermana y comenzó a hablar lengua. Y lengua. Y yo me callé la boca porque yo estaba ministrando. Y esa hermana la vi como que alzó la voz y comenzó a hablar en lengua. Y yo, ok. Pablo dice, no impidáis en hablar lengua. Repito, Pablo dice, no impidáis hablar lengua. Entonces, yo siguiendo ese consejo, yo la dejé tranquila. Yo dije, ok, que hable lengua. Entonces yo dije, bueno, Señor, yo estoy ministrando. Si esto es tuyo, así mismo yo le dije a Dios, si esto es tuyo, ¿se va a levantar alguien aquí con interpretación o dame la interpretación a mí? Porque si esta mujer está interrumpiendo la administración, es que tú, si esto es tuyo, tú vas a hacer o sacar a la luz la interpretación de esas lenguas. Amado, y así mismo fue. Eso fue aquí en Estados Unidos. Y así mismo fue. De momento, se levanta una dama y comienza a hablar en lengua y comienza a interpretar. Ella hablaba lengua y hacía silencio y la otra hermana interpretaba. Y yo, wow, gloria a Dios. Y yo dije, hermano, silencio todo el mundo. Silencio. Todo el mundo haga silencio aquí. Que esta mujer está trayendo la interpretación de esas lenguas. Amado, así mismo fue. Y usted sabe para quién era el mensaje. Era para el pastor de la iglesia. Para el pastor. Un mensaje especial. Amado, y eso fue algo glorioso. Fue algo tremendo. Algo poderoso. Que yo viví en esa iglesia. Ahora, pero también en Puerto Rico, estuve en una iglesia donde, pero este fue al revés. Esta fue que esta mujer comenzó a hablar lengua, yo predicando. Cuando yo estaba predicando, esta mujer comenzó a hablar en lengua, pero lenguas altas. Y va. Entonces me estaba interrumpiendo el mensaje. Y yo quiero ser lo más bíblico posible, amado. Porque cuando yo predico la palabra, yo tengo que enseñar al pueblo. Entonces esta mujer comienza a hablar lengua y no me dejaba predicar. Entonces yo hice silencio. Yo dije, bueno, si esto es de Dios, alguien aquí va a interpretar esto. Amado, le di break. Pasaron casi 4 minutos. Y ella y haciendo ruidos innecesarios, león, como gato y tanta cosa. Y yo, bueno, no hay nada. Y yo no tengo ese don de interpretación de lengua. Yo no tengo ese don, amado. Entonces yo le dije a la pastora, pastora, aquí habrá alguien que tenga interpretación de lengua. No. Entonces yo le dije, ok, pues dígale a la hermanita que por favor haga silencio y se siente, porque Dios está hablando aquí a través de la palabra. Entonces la hermanita no le quedó más remedio que bajar la voz y seguir hablando lenguas para ella. ¿Por qué, amado hermano? Porque a veces son hermanitos que no han sido instruidos bien. Por eso es importante las escuelas bíblicas. Las escuelas bíblicas son importantes porque usted se instruye. La escuela bíblica, usted se instruye en estos temas. Entonces hay hermanitos, amado hermano, que son los lingüísticos, que hablan lengua por todas las lenguas. Ven el juego de NBA y se emocionan y hablan hasta lengua, amado hermano. Esto es una cosa terrible.
Hablan lengua hasta viendo NBA, alaba. Hablan lengua hasta viendo el juego de fútbol. Entonces, amado, ¿qué te quiero traer? Te quiero traer, amado, que cuando uno habla lenguas, amado hermano, uno tiene que saber, amado hermano, que hay un orden. Entonces, Gigi Ávila nos lo dice en este libro. Entonces, yo saqué este libro para que usted entienda, amados, que aún Gigi Ávila era un hombre de orden. Y Dios lo usaba poderosamente. Milagros, profecía, una cosa tremenda. Entonces, aquí hay algo que yo quiero leer. Que yo quiero leer, amado hermano, que me bendijo una forma poderosa. Yo creo que no lo marqué y estoy arrepentido de no haberlo marcado porque es algo que me gustó. Me gustó, amado hermano, y deja ver si lo encuentro, amado. Perdonen, es que se me pasó esa, amado. Santo Jesús, mi alma te adora. Gloria a Jesús. Si lo encuentro, amado hermano, le tiro una foto y lo pongo en Facebook. Un testimonio del hermano Gigi Ávila. Que el hermano Gigi Ávila estaba en un país. Y Gigi Ávila comienza a hablar en unas lenguas raras. Amado hermano. Y de momento, amado, se acercan unos hombres y le dijeron, ese hombre, ese predicador que está ahí, habla hindú. Y dijeron los huyeres, no, ese hombre no habla hindú, él es de Puerto Rico. Entonces, hermano, dice que no, es que esas lenguas que él está hablando son lenguas hindúas. Y nosotros somos hindú. Eso está aquí en este libro, amado. Pasa que no, estoy intentando de buscarlo. Pasa que Ok. Ya lo encontré, amado hermano. Aquí está. Dice aquí, Carlos, pero usted está más buen mozo, con el permiso de su esposa. Bueno, hermanita, no me tires piropo porque yo soy un hombre casado. Mira, yo soy un hombre casado. Tengo una buena esposa y gloria a Dios. No tengo que son comentarios que la gente escribe. Dios te bendiga mucho. Para seguir, amado hermano. Dice aquí. Dice, en la página 18. En la página 18 dice la escritura. Hay gente que hoy día no cree en la manifestación de las lenguas y tratan de desvirtuar y avergonzar el don. En una de mis campañas en Caracas, Venezuela, predicaba una noche y en una parte del mensaje sentí el poder de Dios. Y hablé en lenguas y seguí predicando. Pero cuando hablé en lenguas, un indio que estaba arriba en las gradas le dijo al que estaba a su lado, mira, yo no sabía que el hermano Gigi hablaba en lengua de mi tribu. ¿Qué tribu? Lenguas indias. Gigi Ávila comenzó a hablar en lenguas indias. Qué interesante, amado. Ahora, para terminar este mensaje, amado hermano, quiero decirte que los predicadores de hoy tienen, amado hermano, que saber controlarse. Controlarse en el sentido, amado hermano, de que si usted sabe que usted está enseñando, que usted está ministrando, usted sabe que hay gente que te está escuchando. Y hay gente, amado hermano, que quiere palabra de el Señor. Dice el evangelista Rodi, varón, déjese usar con ese libro para que cambie de dueño. Bueno, varón, para eso tienen que pactar $1,000. Tiene que pactar $1,000 y lo vas a tener. Alábalo.
Alaba lo que vive en esta hora, amado hermano. Gloria sea al Señor. Amado, los predicadores de hoy tienen que instruirse. Tienen que instruirse, amado hermano. Tienen que instruirse porque estamos viendo unas cosas raras, amado hermano. Y verdaderamente no cuadran. Y Dios bendiga a los evangelistas. Dios bendiga a los que se están levantando. Dios los bendiga a todos. Pero, amado, hay que saber diferenciar. Hay que saber diferenciar, amado hermano, las cosas que son del orden de Dios. Así que yo creo que, amados, que hasta aquí fue el mensaje. Yo creo que no tengo más nada que decir. Yo creo que yo hablé todo lo que tenía que hablar. Las Biblias que usé, amado hermano, estuvimos utilizando la Reina Valera del 77. La Reina Valera del 67. Estuvimos usando la Biblia Matthew Henry del 77. Estuvimos utilizando la Biblia GPS versión lenguaje actual. Que usted tiene que tener esta Biblia. Y estuvimos utilizando algunos comentarios de la Biblia de estudio pentecostal. La Biblia de estudio pentecostal tiene buenos escritos. Dice aquí Pedro Guerrero: el problema de hoy día es que no todos son verdaderos. Hay muchos falsos que hacen confundir a la gente. Fíjate, ese es el tema que no quise tocar, amado hermano. Es que el problema es que cuando uno habla estas cosas, la gente se escandaliza. Y ese es el problema que a veces uno cuando enseña, hay personas, amado hermano, que se escandalizan. Pero ya que el hermano Pedro Guerrero tocó ese punto, amado, es una realidad. Es una realidad. Años atrás, amado hermano, para el tiempo de Gille Ávila, no habían redes sociales. Las mujeres ayunaban, según este libro. Quiero buscar un libro aquí. Este libro que usted está aquí se llama Un hombre, un llamado, un ministerio. Historia y vida y desafío del evangelista Gille Ávila. Este libro yo lo compré en Camuy cuando fui a ver a Gille. Este libro habla de toda la trayectoria de Gille Ávila, de cómo empezó, para el tiempo que rompió los televisores, para el tiempo que él llenaba los estadios, su primera campaña, cuando creó el escuadrón de oración. Este libro está súper poderoso. Entonces, en este libro enseña, amado, que para el tiempo de Gille, las mujeres ayunaban 14 días. Las damas ayunaban 14 días. Los caballeros, como Gille, ayunaban 21 días. Entonces, amado, usted se da cuenta, amado, de la gran diferencia, de aquella generación. O sea, aquella generación no es la misma de ahora. No es la misma, amado hermano. Tenemos que entender, amado, que esta generación que se está convirtiendo a Cristo no ha conocido el verdadero evangelio que vivía en esta gente. Yo por lo menos me convertí cuando Gille Ávila todavía estaba en su juicio. Luego, años más tarde, pues Gille Ávila se enfermó y le dio un derrame y le pasó tantas cosas que hasta los liberales comenzaron a usarlo para hacerle grabar a Gille Ávila hasta reggaetón. Porque Gille Ávila sale en unos discos de reggaetón. Y yo entiendo que lo usaron cuando no estaba en su juicio cabal. Así que eso fue un abuso que hicieron con el hermano Gille cuando estaba viejito. Que ya la cadena del milagro se estaba corrompiendo de una manera terrible. Pero cuando yo me convertí a Cristo, Gille Ávila todavía estaba duro. Y todavía ayunaba su largo retiro. Entonces, en la generación de Gille Ávila, los 80, los 70, se ayunaba, amado hermano. Se ayunaba. Hoy
hoy no se ayuna, amado. Hoy casi, al menos que usted sea un pastor, un evangelista, que usted venga de la escuela de ese Pentecostés que se creía en ayunos, en oración. Hoy no, hoy la gente no ayuna. Hoy la gente, amado hermano, difícil. Hay personas que pasan meses y no ayunan. Vienen a ayunar cuando el pastor dice, vamos a levantar un ayuno, amado, y muchos no vienen. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha puesto tibia. La iglesia se ha puesto tibia. Yo tengo este lugar que está aquí, amado hermano, y este es mi Getsemaní. Este es el lugar donde yo me encierro con el Señor y hago mi retiro. ¿Por qué? Porque yo creo todavía en ayunar. Porque yo crecí bajo la escuela de Gille Ávila, amado hermano. O sea, a mí me encantan los ayunos allá en Puerto Rico, los montes. Nuestro ministerio creció en los montes. Yo soy un hombre de monte, amado hermano. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos, aquí no hay montes para donde orar. Pero allá en Puerto Rico yo me pasaba en los montes metido, orando. Y veía las manifestaciones de Dios más lindas, amado. Y esa experiencia en los montes me ayudó a entender muchas cosas. Yo iba con un grupo de personas y yo creo que hay personas aquí que nunca han ido a un monte a orar. Allá en el área sur, en el pueblo de Coamo, yo iba con un pastor amigo mío que está en Pensilvania y otros hombres de Dios. Íbamos a orar. Íbamos a las 2 de la mañana, íbamos ahí al monte y estábamos ahí, amado hermano. Y nos quedábamos ahí orando, una cosa tremenda. Dice Pedro Guerrero, conozco a una persona que dice que ya no hay que ayunar. ¿Ves? Ese es el problema. Porque dice que el Señor ayunó por nosotros. Eso es una herejía destructora. Eso es una mentira. El evangelista Rodi dice, yo vengo de esa escuela vieja. A mí me enseñaron esos principios. Palabra, oración y ayuno. Eso es así. Eso es así, amado hermano. Pero, una de las cosas para ir terminando este video, uno de los grandes problemas, amado hermano, es el neopentecostalismo. El neopentecostalismo, que se parece lindo, se parece bien, amado hermano, pero no es bíblico. El neopentecostalismo se basa muchas veces en nuevos moveres de Dios. Nuevos moveres de Dios, como la harina ungida, la saliva profética, la unción de la escoba, la unción de la piscina, la unción de esto, la unción de otro, la unción de otro, la unción. Entonces, ese neopentecostalismo que tenemos hoy, amado hermano, carece de los ayunos y carece de la unción. Entonces, quieren utilizar otras cosas, amado hermano, para aparentar unción. Entonces, la Biblia nos habla de una sola unción, la unción del Espíritu Santo. Hoy tenemos muchas unciones. La unción del cigarrillo, la unción del caballo, la unción de la piscina, la unción de esto, la unción de lo otro. Y tenemos muchos tipos de unciones. Y el problema es, amados hermanos, que los que manifiestan este tipo de unción son llamados apóstoles nuevos. Los nuevos apóstoles de hoy son los que manifiestan este tipo de unción, que son gente loca. Son gente loca, amados hermanos, que proyectan nuevas unciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros agarramos todo este nuevo evangelio, este neopentecostalismo, y lo pasamos por las escrituras, amados hermanos, nada que ver con el pentecostalismo clásico. El pentecostalismo clásico, amado hermano, es sencillamente orar en los montes, orar en las casas, los ayunos largos y las vigilias. Ese es el pentecostalismo clásico que yo crecí en Puerto Rico. Yo crecí en Puerto Rico con ese tipo de evangelio. Y ese tipo de evangelio, ese tipo de enseñanza es lo que me fundamentó, amado hermano, en las escrituras. Eso es lo que me fundamentó. Y yo recibí una experiencia pentecostal en mi vida. Y han habido pruebas, han habido, amado hermano, diferentes situaciones, pero me han mantenido, amado hermano, fiel a la palabra, porque sé que crecí
con un buen fundamentalismo. Dice aquí, amado, vamos a leer por aquí, por favor, vamos a leer. Dice nuestro amigo evangelista Alexander, Dios te bendiga, dice, yo vengo de esa escuela también, de la senda antigua. Muy bien. Juan Fran dice, amén, Dios siga bendiciendo grandemente, hermano. Dice Alexander Amaro, hoy en día ya casi no se ayuna, los ayunos largos. No, varón, ya eso no existe. Ahora esto es medio, medias vigilias, medios ayunos y medio salvo también. Alaba. Hoy, amado hermano, la gente se va por lo fácil. ¿Qué es lo fácil? El neopentecostalismo. El neopentecostalismo, amado hermano, donde ya el Espíritu Santo no es el que fluye, sino los inventos de la gente. Los inventos de la gente, como un video que yo vi hace poco, donde había una señora que era un apóstol, era de Centroamérica, perdón, de Suramérica, creo que era del Brasil, pero es apóstol, y esta mujer estaba en una iglesia y mandó a subir un inodoro o un toilet. Un inodoro, un toilet, como usted le quiera llamar. O sea, un inodoro, era un inodoro. Entonces, esta dama, esta apóstola, porque era apóstol profeta, mandó a subir un inodoro, un toilet en el altar. Entonces ella dijo, ¿cuántos aquí sienten opresiones demoníacas? ¿Cuántos aquí sienten opresiones demoníacas? Entonces esa mujer mandó a pasar a 2 o 3 personas que levantaron la mano. No, yo me siento cargado, yo me siento frustrado. Entonces pase por aquí. Usted está endemoniado y Dios me reveló. Dios me dijo que si tú te sientas en ese toile y tú te manifiestas como si estuvieses evacuando, como si estuvieses expulsando, usted sabe lo que yo quiero decir, para no ser bien explícito, usted va a recibir liberación. Mira, amado, pero qué ridícula es esa. Entonces, vemos en el video, iglesia, que cuando el joven se sienta, casi se baja el pantalón. Y la señora le dice, no te bajes el pantalón, siéntate y puja, como si se estuviese evacuando. Entonces, él dice que sintió algo que salió del cuerpo. Yo dije, Dios, espero que no se haya hecho pupú encima. Porque él dice que sintió que salió algo. Y esto es una loquera. No, ya fuiste libre del demonio. Y flocheja el toile, que el demonio se va por ahí para abajo. Flocheja el toile. Una loquera. Tú también te sientes atada, siéntate ahí y expulsa al demonio, vamos, expúlsalo y flochéjalo. Y eres libre. Amado, y comenzó a hacerle una tontera. Entonces, eso nos enseña, amados, que donde no hay ayuno, donde no hay palabra, hay estas manifestaciones que no provienen de Dios. Está el caso de otro apóstol que fue con los famosos cigarrillos ungidos. Entonces pasó adelante a mucha gente. No, que yo tengo un vicio de fumar. Ok, estos cigarrillos, Dios me dijo que están ungidos. Están ungidos estos cigarrillos. Entonces, yo los voy a prender y cuando tú exhales el cigarrillo, Dios te va a libertar. Vas a recibir liberación fumándose un cigarrillo porque el cigarrillo está ungido. Y así mismo fue, hermano. Yo subí la foto hace unos años atrás y habían como 20 personas. 20 personas, amado hermano, con un cigarrillo fumando en una iglesia. Porque según ellos, en el cigarrillo había la unción de Dios. Amado, eso se llama fetichismo. ¿Usted sabe lo que es fetichismo? Fetichismo es el arte o el ocultismo de adjudicarle poder a un instrumento. Y estas cosas locas las transmiten los nuevos apóstoles. Los nuevos apóstoles, amados. Que no vienen de la línea del pentecostalismo clásico. El pentecostalismo clásico no permite toda esta porquería. El pentecostalismo clásico no se deja dirigir por el pragmatismo.
El pragmatismo es de la nueva era, de personas liberales, neopentecostales que utilizan ciertas cosas modernas para mover la unción de Dios. El pentecostalismo clásico se queda con lo clásico: ayuno, oración, vigilia y lectura de la palabra. Lo que no hace el Espíritu Santo, amado hermano, no lo hace nadie. Usted no puede venir a la iglesia a inventar. Usted no puede venir a la iglesia a traer tu propio pensamiento. Usted no puede venir a la iglesia y agarrar las escrituras y manipularlas a tu antojo. Amado, eso lo hace el diablo. El diablo es el único que manipula la Biblia. El diablo es el único que lo hace. El único que la manipula se llama Satanás. ¿Ah? ¿Qué le dijo Satanás al Señor cuando estaba en el desierto? También escrito está: tu pie no tropezará sobre piedra. Tírate, que los ángeles Dios enviará. Mira, amado, torciendo la palabra para que Cristo se suicidara. Eso está aquí, Mateo capítulo 4. Leyeron su Biblia. O sea, nadie puede venir a la iglesia a manipular nada. Quien manipula se llama el diablo. Entonces, el pentecostalismo clásico, con que nosotros crecimos y usted creció, ese pentecostalismo, amado hermano, de santidad, de senda antigua, ese pentecostalismo hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo, amado. Hay que mantenerlo de pie. O sea, a esta generación que se está levantando hay que enseñarle lo que es el ayuno. Hay que enseñarle lo que es la oración. Hay que enseñarle, amado hermano, lo que es pagar un precio. Dios bendiga al pastor José Reyes que está por ahí. Feliz año nuevo, varón. O sea, esta generación, viendo a Cash Luna, viendo a Guillermo Maldonado, esta generación viendo a Dante Gebel, esta generación viendo a 2 o 3 apóstoles por ahí haciendo cosas locas, piensan que eso es evangelio. No, amado hermano, eso no es evangelio. Evangelio es tú pagar un precio en oración, en ayuno. Ese es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo no es predicar prosperidad. Cristo nunca predicó prosperidad. El evangelio de Jesucristo no es pactar por un milagro, como enseñan todos estos hombres que están locos, que lo que quieren es dinero. Pacta con Dios, que pacta $1000, que Dios te va a dar una casa. Pacta $1000, que Dios te va a dar una mujer. Que el Señor reprenda al diablo. Eso no es evangelio. Ah, pero es que ha llegado el tiempo difícil. Ha llegado el tiempo difícil. Y el tiempo difícil es este. Por eso es que usted como evangelista, usted como pastor y yo como evangelista, amado hermano, tenemos que tener el fundamento. ¿Ah? Esto es algo tremendo. Y hay jóvenes que me escriben, me llaman. Antier tenía una conversación con un varón de Houston. Y él me dice: hermano Carlos, aquí en la frontera, las iglesias están en apostasía, siguiendo la enseñanza de Ronnie Chávez, siguiendo la enseñanza de Ana Méndez. Bueno, una cosa asquerosa. Y nosotros somos una iglesia pequeña que creemos en la santidad y nos estamos manteniendo y estamos siendo criticadas, estamos siendo vituperadas. Pero todavía yo le creo a Dios que Dios puede levantar una generación de jóvenes ungidos por el Espíritu Santo. Y yo te voy a ayudar a orar. Si necesitas libros para tu crecimiento, me avisa que yo te voy a recomendar unos libros buenos para que leas, para que te instruyas, amado. Hace falta gente, amado hermano, que verdaderamente sacuda, amado hermano, el pueblo de Puerto Rico. Hace poco, y lo quiero mencionar, ayer o el domingo pasado, nuestro hermano Gabito Rodríguez, que le enviamos un saludo y un abrazo, celebró un culto bastante lindo. Yo lo compartí. Un culto bastante lindo sobre el tema ¿cómo se llama la muerta? ¿Cómo se llama la muerta, amado hermano? Y me recordó aquel culto de aquella campaña, aquel estadio, que predicó bajo el tema ¿cómo se llama el muerto? Y fue un culto glorioso. Y los que saben de lo que yo estoy hablando, que en aquel estadio se metió una gloria. Lo que me gustó de ese mensaje, de ese culto, fue que hubo un mensaje. Hubo un mensaje profético ahí. Hubo un mensaje profético de parte de Dios.
sea, se predicó la palabra. Se predicó la palabra, o sea, el énfasis no era la unción como tal, era el mensaje, la enseñanza. Entonces, después de ese mensaje, amado hermano, hubo una manifestación linda de Dios. Y eso es lo que se ha perdido en muchos lugares. Entonces él estaba celebrando un culto. ¿Cómo se llama la muerte, hermano? Y Dios respaldó ese culto. Y yo lo vi, lo compartí, me gocé. Aquí yo lo vi tranquilo en casa. Lo vi, me gocé. Y yo qué bueno que nuestro hermano Gabito está de nuevo levantándose bajo ese fundamento. Ese fundamento de Pentecostés, amado hermano. Y qué bueno, amado hermano. Y yo escribí, y yo me uno a la causa. Me uno a la causa siempre y cuando la palabra sea lo primordial. Porque no creo en un culto pentecostal donde no se predique. O sea, eso es lo que yo creo, amado hermano, y nadie me va a cambiar. Si en un culto que se hace llamar pentecostal no hay palabra, no es culto. Porque lo primero que debemos de entender los predicadores es enseñar la palabra. Muchos dicen, se metió Dios, se metió Dios, se metió papá. Pero no se predica. Si verdaderamente Dios se metió en ese culto, verdaderamente se hubiese predicado un mensaje poderoso que cambiara las vidas. Porque quien cambia las vidas es el mensaje. La fe viene por el oír ¿qué? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ah? Pedro Rivera nos dice, después del culto y un grupo subíamos al monte. Y era ver la gloria de Dios. Subíamos de 2 a 3 de la noche. Gloria a Dios por el hermano Pedro Rivera que está por ahí. Y él sigue testificando, amado hermano. Después del culto, nos íbamos al monte. Eso es lo que yo practicaba allá en Puerto Rico. Allá en Puerto Rico, amado hermano, incluso cuando yo estuve con el pastor Norberto Escobar, que le envió saludos a mi pastor en Puerto Rico, que fue el pastor que me formó más en las escrituras, un teólogo bastante bueno. Yo me hice cargo, amado hermano, de los cultos en el monte. Y íbamos, después del culto, nos íbamos hasta las 4 o 5 de la mañana. Y aquí eso era una gloria poderosa. O sea, que en este tiempo, amado, hace falta avivar ese fuego de nuevo. Ese fuego de nuevo. Y sabemos, amados, que estamos entre una iglesia calvinista, una iglesia bautista, que lamentablemente son cesacionistas, que no creen. No creen en las lenguas, no creen en la manifestación, no creen en nada. Ahora, es como yo le digo a los pastores que nacieron en Pentecostés, pero que usted no se debe dejar llevar por eso. Que si aquel no habla, que no importa. Usted creció bajo el fuego, muérase bajo el fuego. No, que si no se puede, la gente siempre va a hablar. Aquí hay que manifestar la unción de Dios, amado hermano. Aquí no podemos cambiar el énfasis pentecostal porque un calvinista nos está observando. ¿Qué importa? ¿Ah? ¿Qué importa? Si Jesús echaba fuera demonios y los fariseos le decían, echa los demonios por Beelzebú. ¿Y tú te crees que Cristo dejó de echar fuera demonios porque un fariseo seco, muerto y esquelético no creía en esas cosas? O sea, Jesús siempre fue Jesús. Jesús hacía milagro. Libertaba. Jesús hacía tanto milagro de liberación. Amados, que cuando Jesús entraba a la sinagoga, era tanta la unción que cargaba a Jesús que los demonios se manifestaban. Está en el libro de Marcos. Aquí está Marcos, amado hermano. Está aquí. Está aquí. Jesús entraba a la sinagoga y los demonios se manifestaban. La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo estaba ese joven allí endemoniado? Llevaba mucho tiempo. ¿Y por qué no se manifestaba? Porque los fariseos no tienen poder. Los fariseos desconocen este poder. Pero Jesús llegó y sale el demonio. ¿Quién tú eres? Tú eres el Hijo de Dios. Esto está aquí en la Escritura. Es que el calvinista me está viendo. Que te vea. Es que el bautista dice que eso no es de Dios. Que diga lo que le dé la gana el bautista. Que el calvinista diga lo que le dé la gana.
No, es que el reformador, olvídate de los reformadores. Los reformadores tuvieron su tiempo, hicieron lo que hicieron. Ahora aquí hay que predicar a Cristo sin dejar las manifestaciones del Espíritu de Dios, amado hermano. Que en eso es lo que creemos. No, que si el hermanito es reformador, olvídate que sea reformador. Usted es un cristiano que cree en los dones del Espíritu y se acabó. Siga con su culto pentecostal, pero que haya palabra y que haya un orden. Porque donde fallamos nosotros los pentecostales es en el orden. Donde fallamos tú y yo en el culto pentecostal es en el orden. No hay orden. Muchas veces lo que hay es un disparate. Ahora cuento esto y sí me voy, porque ya tengo que salir. En una ocasión yo estaba en un culto allá en Puerto Rico. Y es un culto que yo salí mal. Salí mal de allí porque me sentí mal. Entonces en ese culto yo veo que los hombres de Dios, porque son hombres de Dios, no puedo decir que no son, porque son hombres de Dios. Ellos pues tenían la costumbre de soltar una paloma. Entonces en ese culto, más o menos, cuando sueltan la paloma, todo el mundo comenzó a alabar a Dios. Y estaba bien. Todo el mundo comenzó a alabar a Dios. Todo el mundo estaba alabando a Dios. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento se soltaron soltaron 3 palomas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, cuando sueltan las 3 palomas, una de las palomas está volando y se choca y se esnuca con la viga. Estaba volando y se esnucó con la viga del parque. Se esnuca y cuando la paloma cae en el suelo con la cabeza doblada y cae en el suelo donde cayó la paloma muerta esnucada, ahí la gente comenzó a hablar lengua. O sea, vieron una paloma que se lastimó, se esnucó y se mató, y la gente dijo que ahí se metió Dios. O sea, Dios se metió con una paloma muerta. O sea, la paloma estaba volando, se esnucó, porque estaba asustada, se esnucó, se partió el cuello, y cuando cae, todo el mundo comienza a hablar lengua y danzar, y dicen que Dios se metió en ese momento. Amado, eso es un disparate. Ve, aquí es donde yo me tengo que detener y decirles que eso es un disparate. Dios no se metió ahí. O sea, esa paloma se mató. Esa paloma se esnucó. Y tú dices que tú sentiste a Dios cuando la paloma cayó muerta. Eso es sensacionalismo. Eso es sensacionalismo. Usted me perdona, amado. Ahí sí que yo no voy a ir. No. No me vengas a manipular las masas por esas cosas. Usted siente a Dios no por la paloma. Usted siente a Dios conforme a su vida espiritual. Conforme a cómo tú lo buscas. Conforme a cómo tú oras, cómo tú ayunas, cómo es tu consagración con Dios. Por eso es que tú sientes a Dios. Tú no sientes a Dios por una paloma. Y mucho menos con una paloma que se nunca y cae muerta al suelo. Dejemos el sensacionalismo. En esas cosas yo no cuadro. No cuadro, amado hermano. Porque lo que yo siento no viene a través de una paloma. Viene a través de mi relación con Dios. ¿Ves? Entonces, cuando yo expliqué eso en aquel tiempo, muchos, ya estás criticando el pentecostalismo. No estoy criticando el pentecostalismo, porque yo soy pentecostal. Estoy criticando la manera ridícula que tú estás haciendo esos eventos para que la gente se emocione. La gente se emocione. Vamos a hablar, amados, con mente abierta. Sabemos nosotros, amados hermanos, que las palomas no traen ningún efecto a la iglesia. Las palomas no promueven unción. Dejémonos de tontera. De que queremos soltar 3 palomas para que sea el Padre y el Espíritu Santo. Ok, está bien, con eso no hay problema. Pero no me enseñe que la paloma está transmitiendo unción, porque eso es una herejía. La paloma no trae unción. Lo que trae unción es lo que tú tienes por dentro conforme a tu búsqueda. Entonces, en esas cositas es donde yo no cuadro con mucha gente. Porque eso es una herejía. Porque si yo creo que esa paloma
trae la unción en mi vida, pues entonces yo también tengo que aceptar que el cigarrillo ungido también proviene de Dios. O sea, si yo, no sé si me está entendiendo, si yo acepto que cuando tiran una paloma, la paloma reparte el Espíritu Santo por toda la iglesia, si yo creo eso, también tengo que aceptar los cigarrillos ungidos, las cosas ungidas. Amados, eso es fetichismo. Y la paloma no trae ninguna unción ni ningún mover de Dios. Tú portas la unción, tú tienes la unción por dentro de ti conforme a tu búsqueda, conforme a tú te metes con Dios. Ahí es que tú tienes la unción. Tú ganas la unción orando, ayunando y leyendo la Biblia. Nunca una paloma, literal, te va a aportar unción. Eso es fetichismo, ni ningún tipo de animal. Así que, amados hermanos, sigamos hacia adelante. Sigamos hacia adelante, amados, buscando la presencia del Señor, que ya el tiempo se está acabando el tiempo y queremos seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Así que, amados hermanos, les deseo a todos feliz año nuevo. Ya son las 7:40. En un par de horas se acaba el año. Les deseo feliz año nuevo. Feliz 2020. Que las pasen bien en familia. Que las pasen bien en la iglesia. Los que van para la iglesia. Los que se queden en la casa con la familia. Gloria a Dios. No es el lugar. Es como tú estás con Dios. Así que, amado hermano, gócese con su pastor. Si va a estar con su pastor, gócese con su familia. Si está con su familia. Que pasen feliz día de bendición. Y sigamos hacia adelante. Oye, Dios bendiga al pastor Víctor Montala, porque está por ahí. Pastor Víctor, felicidades. Que este 2020 se cumpla con tus sueños en el nombre de Jesús. Así que, amado, abrazos para todos. Y que este 2020 vengan cosas lindas para tu vida. Que este 2020 vengan cosas poderosas para tu vida. Y que ese 2020, amado hermano, si usted no le sirve a Dios, sírvale a Dios con todo su corazón. Sírvale a Dios de verdad. Y sea un hombre lleno del Espíritu Santo. Así que felices 2020 para todos. Dios les bendiga.